El texto se llama Civil Disobedience. La lectura tiene algo de desobediencia. Casi ningún lector, ningún auténtico lector, lee servilmente las páginas de un libro en el orden preciso que su autor le ha dado, ni tampoco con el tono prescripto, ni en busca de la supuesta moraleja del final. El auténtico lector puede saltearse párrafos, corregir errores percibidos, dar un acente irónico a lo sentimental y uno trágico a lo que parece a primera vista cómico. Cuando Cortázar propone a sus lectores que elijan la secuencia de los capítulos de Rayuela, o cuando Diderot en Jacques le Fataliste pregunta al lector acerca de sus personajes, ¿cómo s'était-il rencontré? ¿Cómo s'appelait-il? ¿Qué disait-il? No está más que admitiendo lo que todo lector intuye, que un texto depende de la lectura que los lectores eligen hacer. Toda lectura, en su sentido más profundo, es subversiva. Per molti di noi il verbo leggere ha un significato molto diverso e potrebbe sembrare impertinente supporre che ciò che io intendo per leggere e ciò che ciascuno di voi intende per leggere sia o debba essere la stessa cosa. Ho conosciuto uno scrittore argentino che durante la dittatura militare degli anni 70 aveva trascorso parecchi anni in prigione dove era stato torturato e la cui sopravvivenza in quanto essere umano dipendeva da quei 2 o 3 libri che un guardia accondescente riusciva a portargli di nascosto in cella. Ninguna sociedad humana está exenta de injusticia como la que sufrió este escritor. Y un lector debe aprender a leer entre las líneas de las historias oficiales que su sociedad le propone. Los muchos siglos de nuestra historia han tratado de acostumbrarnos a la idea de que el sufrimiento ajeno es necesario para consolidar una nación y otorgarle tierras y fama. La caída de Troya para Grecia, el genocidio de Cartago para los romanos. Muchas de las sociedades del planeta fueron fundadas sobre atroces violencias más o menos olvidadas. En las Américas, con la enarbolada excusa de una guerra de independencia o de conquista, estas infamias fueron dirigidas hacia los pueblos aborígenes, estableciendo desde la fundación de nuestras primeras ciudades el principio de desigualdad y el abuso de poder. El estado de terror que crea todo régimen dictatorial es siempre, en última instancia, una ocurrencia inesperada. Casi nadie en las décadas que precedieron al nazismo en Alemania, el fascismo en Italia o la dictadura militar en Argentina pudo prever la magnitud de sus actos criminales. E incluso en países en los que los dictadores no son desconocidos, el hecho de que tales abominaciones puedan ocurrir en casa, aquí y ahora, parece en la tranquilidad de las vísperas algo prodigiosamente imposible. A pesar de las lecciones de la historia, todo país que se define como democrático, rótulo casi siempre discutible, cree ser invulnerable a los grandes abusos del poder. Y todo país se equivoca. Ningún país, por más arraigado que esté su contrato social y su sistema de leyes, está absolutamente a salvo de la corrupción y de la violencia estatal. No existen garantías de seguridad para ningún país, nunca, en ningún momento. Cada mañana corremos el peligro de perder nuestros derechos por la tarde, cada tarde de perderlos a la mañana siguiente. Para eso sirve la literatura, contando lo que Dante llamó errori non falsi, la ficción, en alemán die unwahren Täuschungen. Ich erlernte
Die schwierige Kunst des Unterscheidens zwischen faktischen Unwahrheiten und diese errori non falsi, durch Worte, durch das Alphabet. Als ich dann etwas später meine ersten Erfahrungen mit Lügen und dem Erfinden von Tatsachen machte, hatte ich die Worte schon parat, um beides zu benennen. Los verdaderos horrores de la historia, errores también, no son solo nacionales, sino mundiales, y necesitan ser contados para que no resulten impunes. El victimario renuncia al derecho de la palabra en favor de la víctima, porque solo la víctima puede contar lo ocurrido. Es por esto, por esta inevitable falta de testimonio de los torturadores y asesinos, que la crónica de las víctimas que vienen a buscar refugio, anteayer las víctimas de la Shoah en Europa, hoy los niños presos en el campo de concentración de Tornillo en Texas, resulta imprescindible. La memoria cívica es siempre pobre, los monumentos y las cifras no bastan nunca. Necesitamos el testimonio personal, la narración de los protagonistas voluntarios e involuntarios, la palabra de quien estuvo en el infierno y regresa para contarnos esa parte de nuestra experiencia común. Para eso sirven los escritores, que dan a las víctimas la palabra y que nos cuentan lo que pasó para que podamos reconocerlo y condenarlo y hacer todo lo posible para que eso no vuelva a pasar. A ese impulso de contar la injusticia del Estado, el americano Henry David Thoreau en 1849 llamó The Duty of Civil Disobedience. Muchas gracias.